Junio es el mes en el que comienza la temporada de lluvias y cuando está en pleno apogeo, es la estación que más dolores de cabeza causa a los oficinistas que viven en una ciudad como Bangkok. Sin lluvia, el tráfico en las pistas ya es bastante pesado. Si cualquier día empieza a llover por la mañana o después del trabajo, es aún peor. Por no hablar de que cuando llueve tenemos que enfrentarnos al agua estancada esperando a ser drenada de las pistas. Incluso si salgo de mi casa a las 6 de la mañana, no sé si llegaré al trabajo antes de las 8:30 o no. No considero esto una vida muy buena y equilibrada. Rayos, mi coche se ha estropeado, murmura enfadado mi novio, mientras camina para explorar el estado de su coche que acaba de atravesar por lluvias monzónicas e inundaciones, en medio de la lluvia que sigue cayendo desde primera hora de la mañana. Debido a las fuertes lluvias, el tráfico estuvo más congestionado que otros días. Antes de llegar al edificio de oficinas, estábamos preocupados. Una planta del estacionamiento está cerrada por renovaciones, por lo que hay menos espacio para aparcar. Cuando llegamos, el interior del edificio estaba totalmente ocupado, por lo que tuvimos que estacionar en el patio situado junto al edificio de oficinas, que es un espacio abierto. Para colmo, Kim acaba de realizarle un revestimiento de cristal a su coche en el taller ayer, así que hoy pudimos celebrar ese acontecimiento conduciendo entre inundaciones y estacionando el auto bajo la lluvia y el sol durante un largo rato. Kim, subamos a la oficina. Llamo a la otra persona para que se ponga bajo el mismo paraguas que yo, mientras lo veo seguir lamentándose por el estado de su coche. A pesar de que la lluvia no es muy fuerte por el momento, sigue siendo lo suficientemente intensa como para empapar la ropa. Rayos, mira esto. ¿De dónde ha salido este barro? No puede ser. Lo limpiaremos más tarde. Vamos a la oficina primero, le digo, y camino hacia él para cubrirlo con el paraguas, al darme cuenta de que Kim no vendrá hacia mí tan fácilmente. Está bien. Rayos, ya estoy harto, tan temprano en la mañana. La figura alta me quita el paraguas de la mano y lo sostiene para los dos. Su rostro sigue lleno de frustración. Entramos en el edificio de oficinas, subimos en ascensor hasta el piso de nuestras oficinas y escaneamos nuestra tarjeta de identificación de empleados hasta el piso justo a tiempo para el comienzo del horario laboral. Sin embargo, parece que los demás no tienen tanta suerte como nosotros, porque por más de la mitad de la gente del departamento no ha llegado a la oficina, incluido Jade. Al entrar, oigo a alguien decir que el sistema del SkyTrain no funcionaba hoy. Eso significa que Jade tardará mucho en llegar. Kim, sécate el pelo, le digo, mientras llego a mi escritorio. Miro el pelo de mi novio que está húmedo a causa de la lluvia. Kim estuvo un buen rato dando vueltas alrededor de su coche. Lo llamé para que se pusiera debajo del paraguas, pero no me hizo caso, así que su pelo y su ropa están considerablemente mojados. Ya se secará. Se cepilla el pelo con las manos y me contesta distraídamente. Si no te secas el pelo, pescarás un resfriado. No lo haré. Soy súper fuerte. Me guiña un ojo para decirme que no me preocupe, pero no me convence en absoluto. Estás empapado y estás en una habitación fría con aire acondicionado. Si te da fiebre, no me sentiré mal por ti. Frunzo el ceño ante la persona que se niega a tomar en serio mi advertencia y suspiro ante la actitud testaruda de mi propio novio. Normalmente, si se mojara con una pequeña lluvia como esta, no me preocuparía demasiado por él, porque Kim hace ejercicio con regularidad, así que está en forma. Desde que empezamos a trabajar juntos, nunca ha estado de baja por enfermedad de verdad. Pero la semana pasada los programadores tuvieron mucho trabajo. Se está desarrollando una aplicación, así que Kim tuvo que quedarse trabajando hasta la medianoche
o la 1:00 durante varios días seguidos, y cuando se moja así, bajo la lluvia, no puedo evitar preocuparme por él. No importa lo sano que esté, si no descansa lo suficiente, puede enfermarse fácilmente, como cualquier otra persona. Eso no es cierto. Si me da fiebre, me cuidarás, ¿verdad? Kim se acerca a mí, pone una mano en mi cadera y la aprieta suavemente. Me aparto y me siento en la silla. Aparto la mirada de él, pues no deseo seguir conversando con aquel testarudo. Como no hace caso a mi advertencia, si tiene fiebre lo dejaré solo. Lo que me preocupaba resultó siendo exactamente como lo predije. El sábado por la mañana me despierto poco después de las 5, porque el abrazo que suele rodearme cada noche había desaparecido. Solo quedó un vacío desconocido. Me froto los ojos somnoliento. Me siento en la cama mientras me giro para mirar a la persona que duerme a mi lado y descubro que el rostro de mi novio está más pálido que de costumbre y que está sudando, pero sus labios se han puesto rojos. Kim, lo llamo en voz baja y rápidamente acerco mi mano para posarlo bajo su barbilla y sobre su frente. La sofocante temperatura corporal que siento a través de mi palma me hace fruncir el ceño, preocupado. Miren al chico sano y fuerte, no hizo caso a mis advertencias y ahora tiene fiebre. Suspiro pesadamente. Luego me levanto apresuradamente de la cama y voy a buscar la medicina y una toalla para limpiarle el cuerpo y bajarle la temperatura. Probablemente este es el resultado de un descanso insuficiente. Además, durante los últimos días llovió todos los días. Como estuvo mucho tiempo bajo la lluvia, se resfrió y ahora tiene fiebre. Nunca había visto a Kim enfermo. Tal vez esta sea su primera vez enfermo en años. Kim, despierta un momento y tómate la medicina. Sacudo el cuerpo de la persona que duerme y frunce ligeramente el ceño para despertarlo y que pueda tomar un antipirético. Tengo que sacudirlo 2 o 3 veces antes de que el grandulón esté consciente y abra los ojos. ¿Qué? La voz, que normalmente ya era ronca, ahora suena aún más ronca que de costumbre. Su rostro luce cansado y su estado no parece muy bueno. Tienes fiebre, levántate y toma algo de medicina. ¿También te duele la garganta? Si es así, también te daré algunos antiinflamatorios. No tengo que tomar nada, no estoy muy enfermo, me pondré mejor. Kim se niega rápidamente mientras se acuesta y se tapa la cabeza con la manta. ¿Cómo vas a mejorar si no tomas las medicinas? Levántate ya. Tiro de la manta de la persona alta. La voz baja y ronca masculla su negativa en la garganta. No hay ninguna señal de que accederá a levantarse para tomar las medicinas con facilidad. La visión que tengo ante mí me hace soltar un suspiro cansado. Normalmente él no es así, pero ¿por qué cuando está enfermo es tan difícil hablar con él? Incluso cuando Jade estuvo enfermo durante la universidad, no fue tan testarudo. Si no me hubiera dicho que el año que viene cumpliría 30 años, pensaría que es un niño de 3 años. Me doy cuenta que mi novio también tiene esa faceta. Kim, levántate y toma las medicinas, por favor. Y si empeoras... No, no lo haré. Es solo un poco de fiebre. Déjame dormir un rato y me recuperaré. El enfermo sigue sin admitir lo preocupante de su estado. No es bueno dejarlo así. De alguna manera, tengo que hacer que tome las medicinas. Respiro hondo antes de decidirme a usar mi arma definitiva. Pero Uea está preocupado por ti. Una voz suave se escapa de mis labios. Camino hasta semejante junto a la cama y pongo una expresión de tristeza, mientras el enfermo me mira con cara de cansancio. A Uea no le gusta ver a Kim enfermo. Quiero verte mejorar pronto. Por favor, toma las medicinas. Si las tomas, Uea se sentirá más aliviado. Toma las medicinas y Uea limpiará tu cuerpo. Por favor, toma las medicinas. Está bien. La voz baja y ronca murmura finalmente, en señal de aceptación.
Sonrío en secreto ante el éxito de mi pequeña súplica. Sé que Kim realmente se preocupa por mis sentimientos. Si le digo que no me siento bien con su forma de actuar, tendrá que tomar las medicinas. Qué feliz me siento de tener un novio que se preocupa tanto por mí. Apoyo la alta figura de mi novio en el cabecero de la cama y le doy las medicinas y un vaso de agua. Observo hasta que Kim se toma las pastillas y luego lo sostengo para que vuelva a acostarse lentamente en la cama antes de ir a buscar una toalla y empaparla, preparándome para limpiarle el cuerpo. De hecho, tengo cierta experiencia cuidando a un enfermo, y dicho enfermo fue Jade. Cuando estábamos juntos en la universidad, Jade solía resfriarse y tener fiebre porque le gustaba dormir por las mañanas. El deber de enfermero, por tanto, recayó en su compañero de habitación, o sea, yo, que tuve que limpiarle el cuerpo y buscarle comida y medicinas. En realidad, hacía muchos años que no cuidaba así a nadie, pero cada vez que tuve que atender a un enfermo no me significó ningún problema. Siempre estoy dispuesto a cuidar de las personas que me importan. Aparto la manta a un lado para que no estorbe. Me siento en la cama, mis manos desabrochan la camisa de mi novio antes de tomar suavemente la toalla y pasarla a lo largo de la cara y el cuerpo. El cuerpo de Kim está un poco más caliente que de costumbre. Aunque no tengo un termómetro, puedo adivinar que los síntomas no son muy buenos y eso me preocupa un poco. Si la temperatura no baja después de 3 o 4 horas de tomarte las medicinas y limpiarte el cuerpo, vamos a ver a un médico. ¿Está bien? No tendremos que hacerlo. Me pondré mejor, murmura el enfermo. Sus ojos agudos me miran fijamente a la cara mientras yo me esfuerzo por limpiar su cuerpo en silencio. ¿Qué estás mirando?, pregunto al notar que la otra persona no aparta la mirada. Estoy mirando a mi esposa. Mi esposa es tan linda, dice Kim con una leve sonrisa. Aquella frase me hace sentir tan extrañamente avergonzado que tengo que apartar la mirada de su apuesto rostro hacia otra dirección, fingiendo estar concentrado en limpiarlo. Estoy a punto de levantarle para enjuagar la toalla, pero una gruesa mano me sujeta la muñeca, sin dejarme levantarme y alejarme. Suéltame, volveré a empapar la toalla en agua. Creí que habías dicho que si me enfermaba me dejarías solo. No eres lo bastante insensible para hacerlo, ¿verdad? Kim se burla de mí. Aunque aún luce cansado, su sonrisa sigue teniendo un claro matiz de burla. Esas eran solo palabras. ¿Cómo podría serlo de verdad? Miro a la otra persona con cansancio. Yo no soy así de cruel. Si mi novio se enferma y yo me niego a cuidarlo, realmente sería un novio terrible. Gracias, pronuncia Kim. Tal vez era la fiebre la que hacía que aquellos ojos afilados lucieran más dulces y chispeantes que de costumbre. Por consiguiente, solo puedo responder con un sonido suave en la garganta, y luego me alejo apresuradamente hacia el baño para enjuagar la toalla. Cuando me miro en el espejo, veo que mis mejillas se han puesto rojizas. Tengo la cara caliente, como si hubiera contraído la fiebre del enfermo. Tengo que admitir que, aunque está enfermo hasta el punto de casi no tener fuerzas, sigue sin renunciar a su habitual rasgo de encantar a los demás. Cuando me pregunto si en el pasado solía suplicar a las otras personas como lo hace conmigo, me siento un poco triste. Sin embargo, era solo el pasado. Mi atención se centra únicamente en el presente y el futuro. Me echo un poco de agua en la cara para lavármela y enfriar el calor que siento, y luego vuelvo a la cama. Empiezo a limpiarle el cuerpo. Kim se queda quieto y deja que me ocupe cómodamente de su cuerpo. El pecho bronceado y los músculos abdominales se tensan un poco cada vez que la toalla en mi mano los frota. Esa parte la limpiaré yo mismo, pronuncia Kim, cuando le limpio la piel debajo del ombligo. No te preocupes, tú acuéstate. Uea, lo haré yo. Su voz suena mucho más seria que antes. Hago contacto visual con la persona demandante, sintiéndome incrédulo. Cuando lo hacemos, nos acariciamos cada parte del cuerpo.
¿Qué intentaba reservarse ahora? No me siento bien, pero eso no significa que esa parte también se vuelva desganada. Parece que King leyó mi pensamiento, así que me explica en voz baja y ronca mientras mira la parte inferior de su cuerpo oculta bajo los pantalones y me devuelve la mirada con una insinuación. Mi mirada sigue a la suya y no puedo evitar sentir un poco de calor en la cara al notar la hinchazón bajo aquellos pantalones de satén. Ah, es temprano en la mañana, la hora en que los chicos se ponen así. ¿Cómo pude olvidarlo? Quito la mano de la toalla como si estuviera caliente y entrecierro los ojos con una sensación de cansancio y diversión. Incluso cuando está enfermo, se las arregla para estar excitado. ¡Qué chico! Entonces, ocúpate del resto tú solo. ¿Qué quieres desayunar? Te lo prepararé. Dejo la toalla sobre el cuerpo de Kim y me levanto. No tengo hambre. Aunque no tengas hambre, deberías comer algo. Si no comes nada, empeorarás, le advierto preocupado. Congee, gachas de arroz o quieres sopa de wonton, puedo comprar un poco en el mercado. Lo que tú quieras comer. Gachas con carne de cerdo picada, ¿está bien? Sí. Cuando acabes de limpiarte el cuerpo, duerme un poco. Una vez que las gachas estén listas, te despertaré. Cubro el cuerpo de mi novio con una manta y salgo del dormitorio hacia la cocina. Cojo los ingredientes necesarios de la refrigeradora y empiezo a cocinar. En el pasado, la refrigeradora del departamento de Kim no tenía nada con lo que pudiera cocinar, solo habían botellas de cerveza. Sin embargo, ahora estoy aquí con él la mayor parte del tiempo, así que siempre compro lo necesario para abastecer la refrigeradora. El hecho de tener que vivir solo durante muchos años me aportó una ventaja. Adquirí la habilidad de cocinar. No me gustaba comer fuera los fines de semana. Además, comer fuera frecuentemente representaba un despilfarro de dinero. Por lo tanto, solía comprar los ingredientes para cocinar por mi cuenta. Buscaba recetas en Internet desde que estaba en la universidad. La persona que probaba mi comida no era otro que Jade. Puede que no fuera un gran cocinero, pero Jade dijo que mi comida estaba buena, así que pienso que mi habilidad culinaria es buena. Huele bien. Una voz ronca suena detrás de mí. Me doy la vuelta para mirar y descubro que el enfermo, que debería estar acostado en la cama, entra en la cocina, mientras levanta la cabeza para mirar mi olla de gachas hirviendo a fuego lento. ¿Por qué no estás durmiendo? No tengo sueño, responde Kim, y se coloca a una distancia razonable de mí. ¿No te acercarás a mí? Pregunto, sintiéndome perplejo al ver que la otra persona actúa de forma diferente a su comportamiento habitual. Siempre que cocino, Kim camina detrás de mí y me abraza por la espalda. Luego se abraza mi cintura, doblando la cara para besarse conmigo, hasta que casi me dan ganas de golpearle la cabeza con la espátula para ahuyentarlo. Pero hoy está claro que mantiene una gran distancia. Quiero, pero tengo miedo que te contagies. Sus ojos miran hacia abajo, tristes. Cuando miro la cara triste de Kim, no puedo contener la risa, sintiendo que mi novio es muy adorable. Empiezo a entender lo que quería decir Jay cuando mencionó que Mai era como un gran cachorro porque, ahora mismo, mi novio seguramente no luce tan diferente. Ya casi está listo. Espera en la mesa, ¿ok? Le digo. Kim sale de la cocina obedientemente, mientras yo me giro para retirar la espuma turbia que flota en la superficie de las gachas. Remuevo constantemente las gachas en la olla. Cuando las gachas están bien cocidas, las saco del fuego, las vierto en un cuenco y se las sirvo a la persona que está sentada y esperando en la mesa. «Come», le digo, mientras dejo el cuenco de gachas aromáticas delante del grandulón. «No tengo fuerzas. Dame de comer», suplica el enfermo con voz chillona. En cuanto ve que me quedo quieto y lo miro con incredulidad en los ojos, continúa. «Mira, realmente no tengo energía para levantar los brazos. Por favor, dale de comer a Kim. Si Kim quiere que Uea lo alimente, Kim tiene que comerse todo». «De acuerdo», acepta. Me siento en la silla junto a él.
Acerco el cuenco de gachas de Kin a mí y alimento a la persona enferma e infantil, un bocado cada vez, y de vez en cuando como también las gachas de mi propio cuenco. De hecho, sé que no es más que un pretexto, pero lo consideraré una forma de hacer méritos. Al fin y al cabo, al menos me suplicó porque quería que estuviera cerca de él. Eres lindo y un gran cocinero. ¿De quién es esta esposa?, pronuncia Kin, y una vez que ve que no le contesto, levanta las manos y me aprieta suavemente la nariz. ¿Por qué me aprietas la nariz? Por favor, respóndeme, quiero oírlo, me insiste. Trago saliva antes de murmurar. Es la esposa de un hombre enfermo que está justo aquí. ¡Qué lindo! Deja de hablar demasiado. Frunzo el ceño, cojo una cucharada y le meto las gachas en la boca para que deje de hablar. Uno de los rasgos psicopáticos de Kin es que siempre me molesta para que le diga lo que quiero oír. Como yo no soy un salamero como él, me resulta difícil hacerlo. No importa cuántas veces lo haga, aún no me acostumbro a hacerlo. ¿Te sientes tímida, mi querida esposa? Cállate, lo replendo, mientras meto otra gran cucharada de gachas en la boca de la otra persona que habla demasiado. Pronto se acaban por completo las gachas del cuenco y le limpio la boca con una servilleta de papel. Me siento un poco aliviado cuando veo que Kin aún puede comer con normalidad, porque si no pudiera hacerlo, lo habría llevado a rastras al médico. ¿Te bajó la fiebre? ¿Te encuentras mejor?, pregunto, mientras extiendo la mano para palpar la frente de la persona que tengo delante. La temperatura que siento sigue siendo superior a la normal, pero parece estar mejor de lo que estaba a primera hora de la mañana. Me siento mejor. Probablemente me recupere el día de hoy, responde Kin, mientras tira de mi mano hacia él para apretarla y masajearla juguetonamente. Entonces ve a la cama a descansar un poco, así que te recuperarás pronto. Vamos juntos a la cama. La otra persona me coge de la mano, y yo niego con la cabeza. No, yo lavaré los platos, le digo. También tengo que aspirar el apartamento. No lo hagas, vamos a dormir juntos. Sin ti no puedo dormir, dice Kin. El enfermo comienza a molestarse de nuevo. Para ser honesto, nunca había imaginado que Kin vería en esta condición su cuerpo, ya que es grande y su cara afilada, pero cuando está enfermo me molesta más que el hijo en edad preescolar de una persona mayor en la oficina. Por favor, quiero dormir en tu regazo. Puedo dormir en el sofá si quieres. Está bien. Al final cedo una vez más. Camino hasta el sofá, me recuesto en el respaldo y llevo la mano al iPad que está en la mesita de la sala, con la intención de conectarme para ver una serie y matar el tiempo. En cuanto al enfermo, fue a buscar una mascarilla higiénica para que me la ponga y así evitar contagiarme antes de acostarse, apoyando el cuello en mi regazo usándome de almohada. Un aliento caliente atraviesa la tela y golpea mi piel, mientras Kin entierra su cara contra mi vientre. Dijiste que ibas a dormir. Le golpeo ligeramente la cabeza, cuando la mano traviesa de mi novio me levanta la camisa. Sus labios calientes me besan el estómago repetidamente hasta que los suaves pelos de todo mi cuerpo se levantan. Me dormiré pronto, dame un segundo. Duerme o me levantaré. Doy un ultimátum, tirando apresuradamente de mi camiseta sobre mi vientre, antes de ser atacado seriamente por el deseo sexual. En cuanto me acomodo la camiseta, Kin alarga la mano para agarrarme del cuello y presiona para que mis ojos se encuentren con los suyos. Quiero besarte, murmura con voz ronca. Sus ojos penetrantes miran mis labios sin cesar. Le tapo la boca con la mano mientras hablo en voz baja. Si quieres besarme, recupérate pronto. Cuando me despierte me recuperaré. ¿Es lo suficientemente pronto?, dice sonriendo la persona que está acostada en mi regazo. Me río por lo bajo, acariciando suavemente el pelo de Kin con la mano y desviando la mirada hacia la pantalla del iPad. Pulso play para reproducir mi serie favorita.
mientras la persona que está acostada en mi regazo se cruza de brazos y cierra los párpados. El sonido constante de su respiración es señal de que la persona sobre mi regazo ya ha caído en un sueño profundo. Me siento allí y veo la serie continuamente. Al cabo de un rato, mis ojos empiezan a entrecerrarse. Ayer me acosté a medianoche. Por la mañana me desperté a las 5. Todavía no he podido dormir bien. Tuve que hacer cosas aquí y allá, así que también empiezo a sentirme cansado. Finalmente me duermo después de Kim. Cuando recobro el conocimiento, me encuentro acostado en el sofá, con la cabeza en el regazo del enfermo. ¿Qué hora es? 1 de la tarde. ¿Ya es tan tarde? ¿Por qué no me despertaste cuando te levantaste? Murmuro, levantándome apresuradamente del regazo ajeno, mientras sacudo la cabeza para quitarme el sueño. Es hora de entrar de nuevo en la cocina. Kim ya comió gachas de avena por la mañana y no querrá comer lo mismo, así que tengo la intención de hacer sopa clara con tortilla tailandesa para el almuerzo, para que pueda tomar un poco de sopa caliente. Eso será bueno para su garganta. ¿Por qué iba a despertarte? Es bueno que descanses, responde la voz grave. Me acerco y levanto la mano para tocar la frente del enfermo y comprobar sus síntomas. Me alivia comprobar que la temperatura corporal de Kim ha bajado y casi se ha normalizado. Almuerza, vuelve a tomar las medicinas y supongo que estarás bien, digo. Kim responde a mis llamadas con una sonrisa. Su gran mano se alarga para agarrar una de las mías y darle un ligero beso en el dorso. Gracias, vuelve a pronunciar Kim, mientras me observa con una mirada súper dulce en los ojos. Giro la cabeza y murmuro, ya lo sé, ¿por qué tienes que decírmelo tan a menudo? Para que sepas que te estoy muy agradecido. La voz grave y ronca es firme y seria a la vez. Kim se acerca más. La voz grave me susurra al oído. Espera que Kim se recupere y Kim te dará una recompensa al buen enfermero. ¿Qué recompensa? Si te lo digo ahora no será una sorpresa, dice con voz socarrona. Miro a mi novio. El brillo de aquellos ojos me hace estar seguro de que la recompensa no va a ser algo de lo que yo sacaré provecho. No tienes que darme ninguna recompensa. Soy demasiado considerado. Me adelanto a su intención a sabiendas, y eso provoca de inmediato la risa de la persona con voz ronca. Sacudo la cabeza, me levanto del sofá y me dirijo directamente a la cocina. Oculto mi sonrisa mientras preparo los utensilios para hacer el almuerzo. ¿Una recompensa de Kim? Interesante. La esperaré con impaciencia.